Dios les bendiga, mi gente. Hoy comenzamos con un nuevo episodio de Tome Nota en nuestro canal Cambiando Vida. Y hoy va a ser un segmento especial en la que vamos a estar respondiendo preguntas y respuestas junto al pastor Kirin, que ya lo deben de conocer. Eh, y vamos a estar contestando preguntas que nos han hecho sobre lo que es la justicia de Dios. Les exhorto y que si tienen alguna pregunta que quiere que nosotros les contestamos, escríbelo en los comentarios abajo. De una, compartan este video para que el mensaje llegue a muchas vidas. Otra cosa, denle like y suscríbanse al canal para que cada vez que hagamos un contenido, les lleguen las notificaciones y así puede estar al tanto de lo que estamos haciendo. Amén. Y además de que nos apoyan a nuestro canal y predicar el evangelio a todas partes. Amén. Eh, Pastor Kiri, ¿tiene algunas palabras? Nada, que Dios les bendiga a todos. Bienvenidos nuevamente a esta programación. Estamos muy gozosos de estar con ustedes a través de las redes sociales y poder platicar un rato de la palabra. Me encanta platicar de la palabra, me encanta tener un challenge, tener, como dice la palabra, ¿verdad? Que el hierro con el hierro se afila. Pues me gusta tener este tipo de dinámica de platicar de la palabra, porque así me hace y nos hace indagar, ir un poquito más profundo en la palabra. Así que espero que se gocen, que se hayan gozado en las programaciones anteriores y esperamos que en esta también se gocen. Dios me lo guarde. Amén, amén. Yo también, según vamos pasando con los videos, estamos haciendo los videos, estaba aprendiendo también. Esto es una enseñanza para todo el mundo. Y y aquí le echamos para adelante, amén. Ahora mismo vamos a comenzar con las preguntas. Estas fueron unas preguntas que nos hicieron unos hermanos sobre la palabra, sobre lo que hablamos de la justicia. Eh, y vamos a comenzar con el primero, que nos preguntó el pastor Irías. Saludo al pastor Irías. Lo queremos mucho. Es un pastor allá en Honduras. eh, Afiliado, ¿verdad? A la iglesia de Pastor Kiri Reca. Amén, amén. Amén, amén. Y entonces, pues, el pastor nos envía una pregunta. Amén. ¿Estamos ready? Vamos para allá. Vaya. Entonces, el pastor nos pregunta que ¿por qué unas personas que no tienen a Dios son bendecidas y otros que le sirven de todo corazón eh, pasan pobreza? Y él quiere saber dónde está, si Dios es justo, dónde está la justicia ahí. Amén. Bien, de esto podemos hablar un buen rato. De esto podemos hablar un buen rato porque eh, lo que pasa es que nosotros como seres humanos tenemos la tendencia a hacer comparaciones. Me explico. Comparar uno con otro. Este es más lindo que este, o este es más feo que este tiene mucho más que este tiene menos que aquel. Y hacemos siempre comparaciones. Ahora, cuando nosotros hablamos acerca, número uno, estuvimos hablando de la justicia un buen tiempo en los últimos dos episodios que hicimos. Pero cuando nosotros entonces hablamos de dónde está la justicia de Dios cuando unas personas son pobres y tienen necesidad y otros son ricos y son bendecidos, todo depende en lo que yo entienda por bendición. ¿Ok? Si lo que yo entiendo por bendición es tener abundancia, pues sí, hay muchas personas que son bendecidas. Porque entonces yo automáticamente yo estoy diciendo, el ser rico es bendición, el ser pobre es maldición. Ujú. Esos son los extremos. El ser rico es bendición, el pasar necesidad es maldición. Y no necesariamente es así. El ser pobre, no hay ninguna maldición en ser pobre. Y bien lo vimos en la palabra, el Señor nos dice a nosotros, que estaba precisamente buscando ahora, eh,
cuando el Señor le habla a sus discípulos en Mateo capítulo 11, que dice, responde allí por el verso 4. El verso 4 capítulo 11 de Mateo dice, respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres les es anunciado el evangelio y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. O sea que mire, el ser pobre es una bendición, no es una maldición. El ser pobre es una bendición. Aquí vemos que el Señor no dice a los ricos les he predicado el evangelio. Él dice a los pobres les he predicado el evangelio. O sea que hay una bendición en ser pobre. E inclusive en Mateo capítulo 26, verso 10 dice, y entendiendo Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis los pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. O sea, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Siempre va a haber necesidad en el mundo. Siempre va a haber gente pobre, va a haber gente rica, va a haber clase media. Y si, como estábamos platicando anteriormente, si tú me comparas a mí con una persona vamos a ponerlo en la República de Haití, que hemos ido tantas veces. La persona de República de Haití me mira a mí y dice, este hombre es rico. ¿Por qué? ¿Por qué soy rico? Pues porque tengo mi casa, porque tengo 2 carros, porque tengo el carro de mi esposa y mi carro, porque tengo un buen trabajo, la casa está muy bien amueblada y demás. Pues para él yo soy rico. Sin embargo, mi condición no es de rico, mi condición es de clase media. ¿Entiendes? Entonces, el rico tal vez me ve a mí y dice, este es un muerto de hambre, porque no tengo una cuenta de banco jugosa, no tengo, los carros que tengo son viejos, aunque son 2 carros, no son carros del año, ¿verdad? Todo depende de las comparaciones que nosotros hagamos acerca de la pobreza y de la riqueza. Así que tenemos que mirar esto bastante profundo antes de por encima de eso tenemos lo que también hemos hablado varias veces, Baron, y es acerca de la teología del mal, ¿verdad? La teología del mal, que es la teodicea, que por qué le pasan cosas malas a la gente buena. Pero no solamente las cosas malas le pasan a la gente buena, a los ricos también le pasan las cosas malas. Todas esas cosas tenemos que verlas cuando nosotros hacemos este tipo de comparaciones de por qué hay gente bendecida y hay gente que pasa necesidad. No, y es muy importante que tocaste el punto del punto de vista de nosotros, que vemos las cosas, ¿ves? Porque aunque un pobre eh, nos ve a nosotros como si fuera un pobre dependiendo el estatus en el que tú estás. Por ejemplo, que le diste el ejemplo sobre Haití. Ellos nos ven a nosotros como si fuéramos ricos. Lo he visto, lo he visto. Usted también ha ido a viajes misioneros hacia Haití. Pero si ahora mismo nos paramos al lado de un rico, pues nosotros somos pobres. ¿Ves? Entonces, eso es muy bueno que haya tocado el punto de vista en lo cual tal vez muchas veces nos encerramos y lo hemos hablado muchas veces, que nos encerramos en lo que nos enseñan ¿sabes? Desde chiquito y cosas así, pero no indagamos qué es lo que significa pobreza, qué es lo que significa, eh, eh, porque mira muchos ricos, ¿ok? Porque somos cristianos y tenemos que llevarlo a la parte espiritual. Amén. Amén. Mira los ricos, son ricos de dinero, pero pobres de espíritu. ¿Ves? Y ahí está el versículo, si lo puedo leer, el versículo que nosotros hablamos, que es de Proverbio 39, ¿verdad? Yeah. Que dice, vamos a leerlo desde el 7, dice, 2 cosas he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza. Manténme del pan necesario.
no sea que me sacie y te niegue y diga Jehová, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Amén. Y muchos también de estos estatus también pueden depender de el sitio donde vivamos. Y, y también puede depender de la justicia, no tanto de Dios, sino del hombre. ¿Ves? Porque muchas veces el pastor estaba predicando hoy en la iglesia, precisamente de eso. Decía, muchas veces dice, ay, el pobre, pero no brindamos un pan, no brindamos algo o hacemos algo, pero pobrecito, o ¿por qué hay pobre? ¿Por qué hay tanta necesidad? ¿Ves? Nosotros miramos en esto que nosotros estamos hablando, este tema en particular acerca de la pobreza y de la riqueza. Ujú, Y tenemos que mirar que cuando contrastamos pobreza y riqueza con la justicia de Dios. ujú, Y es que nosotros tenemos que ver que en la tierra la justicia que hay es terrenal, ¿verdad? Un día nosotros vamos a ver la justicia de Dios en pleno apogeo, pero ahora nosotros vemos la justicia de Dios, sí se revela de vez en cuando, pero no siempre se revela la justicia de Dios, porque Dios le ha dotado al hombre del libre albedrío. El hombre puede escoger qué es lo que él va a hacer, ¿entiendes? Y yo he dicho muchas veces de esta manera, tal vez usted ve un pobre que se robó una gallina porque tenía hambre, la mató, hizo una sopa, lo agarraron, lo metieron preso y está preso, pues tenía hambre, tenía necesidad, tenía hambre, tenía necesidad. Entonces, sin embargo, ve a ricos que se roban millones de dólares, se roban millones de dólares, tanto en artículos o en, en las contribuciones o en negocios ilícitos y nunca van presos y si los agarran, pues tienen dinero para pagar un buen abogado y el abogado los saca sueltos. O sea, no podemos nosotros contrastar esa justicia que nosotros vemos con la justicia de Dios, porque esa no es la justicia de Dios, esa es la justicia terrenal, ¿verdad? Que esa es la que nosotros vemos siempre, la justicia terrenal. Y la realidad es que no podemos confiar en la justicia terrenal, aunque la justicia terrenal está basada en los planes de Dios, ¿eh? Porque la justicia moral, nosotros entendemos ahora que si usted ve y usted dice, pues robar es malo. Y la justicia dice, bueno, si vas a robar, pues y robaste tanto, pues porque es malo, robar es malo y está condenado por la ley. ¿De ujú, dónde la ley sacó que el robar es malo? Sino que lo sacó del decálogo, lo sacó de los 10 mandamientos, de dice, no hurtarás. ujú, El mentir es malo. ¿Por qué el mentir es malo? Esa es la ley moral, salió de la Biblia, no mentirás, ¿verdad? El adulterio o la fornicación o blasfemar. ¿De dónde nosotros sacamos que todas estas cosas son malas? Moralmente malas, ¿verdad? Hay cosas que moralmente malas y hay otras cosas que son criminalmente malas, como no matarás, ¿verdad? Y todas esas cosas las sacan de la Biblia. O sea, ujú. la ley moral se basa en la ley de la Biblia, pero no siempre se deja ver la justicia divina dentro de la justicia terrenal. Por eso que nosotros vemos que hay una disparidad en las esferas sociales, ¿verdad? El pobre, el rico, y como dijimos anteriormente, no siempre por ser pobre es que estamos mal, ¿verdad? Porque como dijiste hace un rato, mira, la bendición de ser pobre es que dependemos de Dios. Ujú, Esa es la bendición del total. pobre. ¿Eh? Esa es la bendición del pobre. Yo soy pobre, yo dependo de Dios. Y lo vemos cuando hemos ido a estas repúblicas que son pobres, que no tienen ni para comprarse una aspirina para un dolor de cabeza. Entonces, lo que tienen es que depender de Dios, Señor. Mete tu mano y dame salud porque no aguanto el dolor de cabeza. Sin embargo, yo tengo dinero, yo voy a mi gavetero y yo tengo allí Advil, yo tengo allí este Tilenol, yo tengo allí cuánta pastilla hay, me da un dolor de cabeza, saco 2 pastillitas, me las tomo y se acabó. Y ni oro al Señor, Señor, mira, mete la mano tú y brega, que esta pastilla bregue. ¿Por qué? Porque en el tener necesidad,
hay una bendición porque dependemos completa y totalmente de Dios. Y bien lo dice la palabra, lo leímos en el día de ayer, estuvimos hablando acerca de esto, de que es más fácil. Mire, wow, y la palabra lo pone de esta manera, aunque usa un tipo de hipérbole, ¿verdad? Un tipo de exageración. Es más fácil que un rico, que entre un camello por el ojo de una aguja, que entre un rico en el reino de los cielos. Cuando nosotros miramos esto y nosotros decimos que entre un camello por el ojo de una aguja, eh, hay dos maneras de ver esto, ¿verdad? Y lo vemos, una aguja puede ser lo que nosotros utilizamos para coser, ¿no? Así que cómo yo voy a meter un camello por el ojito de la aguja, jamás va a caber ahí, jamás va a caber el camello por ahí. Y también podemos verlo como que lo que llamaban el ojo de la aguja, por así decirlo, era que en las ciudades amuralladas había una puerta, había un portón bastante grande, y después de las 6 de la tarde cerraban los portones para que no entrara ninguna invasión, y solamente abrían una puerta pequeña que era por ahí donde entraba solamente la persona. Los animales tenían que dejarlos afuera, ¿verdad? Esa alegoría de el camello y el ojo de una aguja podemos verlo. De todas maneras es difícil. De todas maneras es difícil. Sí, Es más fácil que entre un pobre al reino de los cielos por eso mismo, porque el pobre depende de Dios y el rico no. no, que si lo ponemos a llevar a la aguja de la ciudad, es bien difícil meter un animal de que puede entrar, vamos a ponerlo así, puede entrar, pero va a ser bien difícil. Exacto, exacto. O sea, nadie estamos diciendo aquí que es imposible que que un rico entre al cielo. Puede ser que sí, que se cuele uno, que de verdad su corazón no está puesto en el dinero, pero es bien difícil. Es bien difícil, dicho por mucha gente que tienen dinero, el dinero cambia a las personas, ¿entiendes? Y peor, y si se deja cambiar, Pues ¿entiendes? fíjate, varón, es que mira, nosotros nos ponemos a mirar este asunto y vamos a ver la historia que el Señor muestra del joven rico. Ujú, ¿Verdad? El joven rico, ¿qué tengo que hacer? Va donde el Señor, Señor, ¿qué tengo que hacer para entrar en el reino de los cielos? El Señor le dice, pues, tienes que seguir los mandamientos. ujú, Él le dice, pues, yo he seguido los mandamientos desde muchacho, ¿verdad? He seguido los mandamientos desde muchacho. Y el Señor le dice, pues una cosa te falta. Dice, ¿cuál es lo que me falta? Dice, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y vas a tener riquezas en el cielo. Y el muchacho entonces baja la cabeza entristecido y se va. Porque el Señor conocía el corazón de este joven. Él lo conocía. El Señor es omnisciente, Él sabe todo. El Señor conoce el corazón de esta persona y le dio por donde más le dolía, por su riqueza. Entonces le dice, pero lo que quería decirle era, tú tienes que sacar tu mente y tu corazón de las riquezas y ponerlas en mí. ¿Eh? ujú, Pero como le dijo, vende todo lo que tienes y dale a los pobres. O sea, tienes que romper la atadura que tú tienes con el dinero, exacto. ¿verdad? Porque el tener dinero no es malo, y ustedes lo saben. El tener dinero no es malo. El Yo amor puedo al tener dinero. dinero. Es el amor a ese dinero. El amor Yo al puedo tener dinero. millones en el banco, Ujú, pero es el amor a ese dinero lo que hace que yo peque, porque entonces estoy idolatrando, porque todo lo que yo ponga delante de Dios, eso es idolatría, sea lo que sea el dinero, sea mis hijos, sea mi papá, mi mamá, mi esposa, mi casa, mi carro, todo lo que yo ponga delante de Dios y todo lo que me esté robando, le esté robando a Dios su lugar, eso es idolatría. ujú, Y no solamente eso, si nosotros miramos, nos vamos un poquito más allá y nos vamos, mire, la historia de Lázaro y el rico. Lázaro, de aquí podemos estar hablando toda la tarde, varón. Podemos estar hablando toda la tarde porque hay una gama de versos bíblicos y de historias bíblicas que nos hablan acerca de esto. En Lucas 16, Lucas capítulo 16, verso 20, por allí, que nos habla acerca de Lázaro y el rico. Lázaro estaba tirado, todo lleno de llagas, o sea que tal vez era un indulgente, esa es la palabra correcta, ¿verdad? ujú. Deambulante, no tenía casa, estaba todo enfermo, dice la palabra que estaba lleno de llagas, y aún los perros tenían misericordia de él, que le lamían las llagas.
Y eso, pues, ¿verdad? Es tenemos que mirar el por qué era la misericordia y por qué le lamían las llagas. Pero eso no va al caso ahora. Entonces, había a un rico que dice que hacía banquetes y no le daba a Lázaro ni aun las migajas que caían de la mesa del rico, se las negaba, ¿verdad? Eso es lo único que presenta la palabra. Eso es lo único que presenta. Tenemos que entonces mirar todo el panorama del rico, el por qué él le negaba eso a Lázaro, o sea que no era misericordioso, no tenía compasión del necesitado teniendo él abundancia. O sea que su vista, su corazón, sus pensamientos estaban puestos en las riquezas y en la abundancia que él tenía. Y dice que tanto murió Lázaro como murió el rico. Lázaro murió y fue llevado por ángeles al seno de Abraham, y el rico murió y fue enterrado. Y estando el rico en el infierno, así como Lázaro estando también en el lugar, pero no estaba en el infierno como tal, sino que estaba en el paraíso, ¿verdad? ¿Verdad? Eso podemos hablarlo, sino que en el mismo lugar, en el centro de la tierra, estaba el infierno y estaba el paraíso un poco más, en un lugar un poco más alto, según dicen los teólogos. El asunto es que, estando allí en aquel lugar de tormento, el rico alza sus ojos y mira a Lázaro y al padre Abraham y le dice: manda a Lázaro que... O sea, Lázaro estaba en un lugar que estaba en descanso. El rico estaba siendo atormentado. Entonces, ¿dónde está la bendición del rico y dónde está la maldición de Lázaro? El padre Abraham le dice: mira, él allá tuvo sus males y tú tuviste tus bienes. Sin embargo, aquí tú eres atormentado y aquí él está en descanso. Amén. No, si la misma palabra te dice que no hagáis riquezas aquí en la tierra, ¿verdad? Por algo lo dice, porque dice que como la palabra nos dice que nuestro tesoro está en el corazón, o sea, donde está nuestro corazón está nuestro tesoro. Entonces, si nuestro tesoro está en Cristo, aunque terrenalmente seamos pobres, pero somos ricos en Él. Amén, amén. Eso Sí. es así. O sea, Eso es así. ya nosotros, al ser cristianos, aunque estamos viviendo aquí en la tierra, pero nuestros ojos tienen que ser espirituales. ¿Ves? Y aquí vienen todo lo que estamos hablando. O sea, sí, el progresar es bueno, el echar para adelante es bueno, pero siempre y cuando esté en los planes de Dios. Eso es. ¿Ves? Ese tema que tocaste ahí es muy interesante, es muy interesante. El no ser conformistas. Ujú. Yo no me voy a conformar estando siempre en necesidad, sino que yo voy a intentar progresar. ¿Cómo yo voy a progresar? Pues yo buscaré las maneras de progresar, tal vez estudiando, para que así entre a una esfera social un poquito más alta, tenga más dinero para estar con mi familia, proveerle un mejor hogar, proveerle más alimentos, o sea, una esfera social un poco mejor, ¿verdad? Y debemos buscar ese progreso siempre y cuando lo tengamos a la mano. Hay veces que no podemos, y sí, pues estamos toda una vida viviendo en la pobreza, tal vez en la necesidad, pero vuelvo y recalco, la pobreza no necesariamente es maldición. Y quiero tomar esto porque hay doctrinas que se levantan en estos tiempos que dicen eso, que el pobre es el maldito, ¿verdad? Y por lo tanto el cristiano tiene que progresar, el cristiano tiene que tener esto, el cristiano tiene que tener a otro. Y usted ve cristianos que se matan haciendo overtime, haciendo horas extras en el trabajo, se matan vendiendo esto, vendiendo lo otro. ¿Por qué? Porque en la iglesia les dijeron que si tú eres pobre eres maldito, porque el pobre es una maldición, y que tú tienes que prosperar como cristiano, tú tienes que tener como cristiano, que un hijo de Dios no puede ser pobre. Y eso no es bíblicamente fundado. O sea, esas son ideas que se le meten en la mente a ciertos predicadores, están difundiendo esta teología. Hay quienes agarran esta
escatología y tal vez muchas veces provienen de una hermenéutica floja y una hermenéutica falsa, ¿verdad? Sin fundamento. Tenemos también que mirar eso. Otra cosa, mira, cuando nosotros buscamos la historia de la viuda y las dos blancas. A las viudas y las dos blancas. O sea que tenemos aquí para hablar un buen rato, pero no tenemos toda la noche. La viuda y las dos blancas, que dice que el Señor estaba con sus discípulos en el templo y dice que cerca del arca donde echaban las ofrendas y allí entró una viuda. No recuerdo si la viuda era una anciana ya o era joven. El asunto era que era una viuda y las viudas en aquellos tiempos se atenían si no tenían de dónde sacar su sustento, ¿verdad? Porque vemos en la Biblia que hay mujeres que hacían túnicas, ¿verdad? Y de ahí pues tenían su propio negocio. Pero aquella viuda lo que tenía era dos blancas, ¿verdad? Que eso era como decir 2 centavitos, ¿verdad? Y dice que fue y echó al arca de las ofrendas y echó esas dos blancas. Y el Señor lo vio y los discípulos lo vieron y el Señor le dice, esta echó más que todos los demás. Y el Señor le dijo, espérate, pero aquellos echaron sacos de moneda, esto es lo que he echado ahí, eso no da ni para, ¿verdad? Y el Señor le dijo, no, ustedes están viendo mal, ustedes no están viendo bien, echó más. ¿Por qué? Porque aquellos, aunque echaron mucho, echaron de lo que les sobraba. Esta, de lo poco que tenía, dio todo lo que tenía. O sea que siendo pobre, porque la Biblia lo dice, ¿verdad? Si echó dos blancas y era todo lo que tenía, imagínense qué más tenía ella para sustentarse. Era una mujer pobre, ¿verdad? Y siendo una mujer pobre, tenía un corazón dadivoso, un corazón que reconocía quién era Dios y que merecía darle la ofrenda al Señor. ¿Entienden? Claro. Nosotros tenemos que mirar todos esos puntos para entonces entrar en lo que dice la pregunta, ¿verdad? De el rico es bendecido y el pobre pasa necesidad. Tenemos que ver realmente qué es bendición y qué es maldición. No, y aún así, vamos a ponerlo como pastores, ¿verdad? Es que un alma se convierta a Cristo. Esa es riqueza. Yes. Porque obviamente, tú sabes, me pueden decir, no, porque tú vives acá en los Estados Unidos, tienes más oportunidades, tú puedes hablar así. Te digo, sí, pero en el medio de donde tú estés, yo he visto personas que se han levantado. Amén. Por ejemplo, cerquita de mí, familiares míos que están en Honduras. Amén. Con los recursos que tienen, echan para adelante. Pero tienen a Dios primero. ¿Ves? Porque el que le ayuda a echar eso para adelante, a su familia para adelante, es el Dios. Es Dios y las ganas de echar para adelante. Amén. Si no nos podemos quejar mucho si estamos sentados para atrás, si no doblamos rodillas, si no le pedimos al Señor, si no dependemos de Dios. Y tenlo por seguro que mira, la paz que nos habla la palabra no es la paz como el mundo lo ve. La palabra lo dice. La paz es en medio, ¿ok? En medio de tanta tribulación, tú sientes paz en el corazón porque la paz que te la da es Dios. Y entonces, entre medio de lo que podemos llamar pobreza, ¿ok? Sentimos gozo, sentimos amor, sentimos que hay un propósito en nuestras vidas. Eso es ser rico. Mira, si nosotros miramos el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. O sea que en Dios nosotros lo tenemos todo. En Dios nosotros tenemos plenitud. Porque aunque carezcamos de algo físico, en Dios estamos completos. Y el salmista, en una ocasión yo prediqué acerca del Salmo 23, son pocas las veces que yo he tomado este salmo, aunque es un salmo muy reconocido. Pero este Salmo 23, yo le decía a la iglesia que el salmista David usa unas licencias poéticas y demás
para hablar de este salmo y usa la personificación, ¿verdad? O sea, usa la oveja y le da el don de articular a la oveja. Y la oveja habla y la oveja está diciendo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me llevará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y así sucesivamente la oveja está hablando y está diciendo que en ese pastor que tengo ahí, que yo reconozco que soy oveja, yo reconozco quién es mi pastor, yo sé que es mi pastor, ese pastor que yo tengo es sobre todo pastor, porque ese pastor me va a dar todo lo que yo necesito. Tal vez no todo lo que yo quiera, ¿ok? Tal vez no todo lo que yo quiera, pero me va a dar todo lo que yo necesito. Amén, amén. Y ya para seguir para la próxima pregunta, porque si no estamos toda la noche hablando de esto, déjame recalcar que pueden venir personas y decirme, no, porque tú no sabes lo que es eso. Y digo, mira, mi hermano, a lo mejor allá, ¿cómo te digo? Yo a lo mejor en este lado de acá estoy igual que como tú estás allá. ¿Por qué? Porque acá son otros estándares diferentes. Yo me considero pobre, en el sentido, en el estándar nivel social. ¿Por qué? Porque no soy rico. Puedo considerarme más o menos ahí llegando a la clase media, pero no soy rico. O sea, tengo mis necesidades, tengo que trabajar para obtener lo que yo necesito. Y inclusive, aunque nosotros lleguemos a clase media, venimos de abajo, ¿entiendes? Venimos y podré dar testimonio de ti que en nuestra crianza no teníamos nada. O sea, lo que teníamos era del día a día. Pero si hay algo que yo estoy agradecido de Dios, que en mi casa no ha faltado el pan. De alguna manera Dios nos provee. Y eso me hace a mí depender más de Dios. Amén. Porque Amén. cuando hay una oportunidad, y lo he pasado, cuando hay la oportunidad que tenemos un poquito más, ya nos olvidamos. Empezamos a enfocarnos más ahí que en las cosas de Dios. ¿Ves? Y entonces ahí es que empezamos realmente a decaer. Eso no, en medio de la pobreza, somos bendecidos, como estaba diciendo ahorita. Somos bendecidos y somos ricos en el espíritu. Amén. 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 Y hay muchas cosas más que se puede decir. Eh, si quiere que sigamos con este tema, pues lo escriben abajo y lo seguimos en otro podcast. Vamos a darle a la segunda pregunta que el mismo pastor nos hizo, ¿ok? Y él no pone un escenario, lo que pienso yo que fue lo que él pasó, o la persona que se lo dijo a él haya pasado. Puede ser una de las dos maneras. Dice que él ha ido a la cárcel a predicar y ha visto personas que están presas por un error sin haber cometido ningún delito. ¿Qué pasó ahí con la justicia para esa persona? Y ya en esa parte de la justicia se trata ahí es la comparación de la justicia de Dios y la justicia del hombre, lo que estabas hablando al principio. Pero ahí le vas a dar un poquito más duro a eso. Bien, mira, nosotros tuvimos un ministerio en las cárceles mientras vivíamos en Puerto Rico. Amén. Eh, y yo me acuerdo, aquel ministerio fue algo tremendo. El Señor nos dio unas bendiciones tremendas. Y yo me acuerdo que allí había un joven que estaba preso y él decía que él estaba preso por un error. Él no lo decía. Él nos decía: yo estoy preso aquí inocentemente. Porque este fue el asunto que él tuvo. A él lo crió una tía, una hermana de su papá. El papá era un drogadicto, la mamá de él había fallecido, y el papá de él estaba en la calle, Ujú. vivía en la calle, drogas y demás. El asunto es que él llega de la escuela, ve el carro del papá parqueado frente a la casa de la tía. eh, Esto lo estoy contando según él lo contó, ¿no? No te lo estoy dando al costo, no te estoy ganando ni un centavo con esto. Eh,
Entonces él dice que entró a la casa y cuando miró buscó la tía, o sea, la que lo había criado, la buscó y la encontró muerta, apuñaleada, llena de sangre en el suelo tirada. Entonces, pues trató de ver si ella estaba viva, tía, llamándolas. En eso, pues se llenó las manos de sangre y la ropa de sangre. Y salió al balcón. Cuando sale al balcón, el carro del papá ya no estaba. El carro se había ido. Y en eso, pues, parece que llamaron la policía le oyó la sirena y demás, y cuando se vio lleno de sangre, se asustó, salió corriendo y la policía lo agarró. El asunto fue que salió culpable en la corte como que había matado a la tía. Y él dice, yo estoy seguro que el que mató a mi tía fue mi papá, porque el carro de mi papá estaba allí y mi papá siempre estaba buscando que le dieran dinero para droga y cuando yo salí de la casa no vi el carro de papi allí. Yo estoy casi seguro que fue mi papá el que la mató, pero entonces me echaron la culpa a mí. Anyway, y en esto vemos la justicia terrenal, no vemos la justicia de Dios. Llegará el día, llegará el día en que la justicia de Dios se deje ver en este asunto. O sea, porque Dios no va a tener por inocente al culpable. Esa es la justicia de Dios. Dios no va a tener por inocente al culpable. Aquí terrenalmente, puede que sí. Puede que el inocente salga culpable y la palabra lo dice. La palabra lo dice así, ¿verdad? El inocente salga culpable y el culpable salga inocente. Porque es la justicia terrenal. Es la justicia terrenal, no la justicia de Dios. Cuando nosotros entramos en la justicia de Dios, y ese es el asunto, al Adán darle la autoridad al diablo, ¿verdad? En el huerto del Edén, cuando Adán decide obedecer la voz del enemigo, en lugar de obedecer la voz de Dios, le dio la autoridad al enemigo, le dio la autoridad al diablo. Entonces, ya el que reina en esta tierra, dice la palabra que es el príncipe de la potestad del aire, o sea, el diablo es el que reina en esta tierra. So, cuando nosotros miramos esto, por eso es que cuando en la oración modelo que dice, venga a tu reino, ¿verdad? Dice lo que conocemos como el Padre Nuestro, venga a tu reino, que tu voluntad sea hecha así como en el cielo, que sea hecha aquí en la tierra. ¿Por qué nosotros vamos a orar que venga su reino si el reino de Dios ya está aquí? ¿Por qué nosotros vamos a orar que la voluntad de Dios se haga como en el cielo, que se haga aquí en la tierra si la voluntad de Dios se hace? No, la voluntad de Dios no se está haciendo aquí en la tierra. El reino de Dios no está aquí en la tierra. Porque si el reino de Dios estuviera aquí en la tierra, Dios estuviera reinando. Si la voluntad de Dios se estuviera haciendo aquí en la tierra como se hace en el cielo, pues mira, esto fuera un paraíso, pero no lo es, porque Dios nos da la autoridad para que tomemos decisiones y en esas decisiones hay consecuencias, ¿verdad? Y en esas consecuencias, bueno, nosotros miramos muchos están presos por solamente estar en el lugar, como decimos, Equivocado. en el lugar equivocado a la hora equivocada. Punto y se acabó. En el lugar equivocado a la hora equivocada. Estuviste allí, pues caíste preso. ¿Me entiendes? Porque te echaron la 100 a ti. Pero nosotros tenemos que ver que esa no es la justicia de Dios. No podemos echarle culpa a Dios por esta injusticia, porque ese no es Dios, ese es el hombre. Pero un día va a llegar el momento en que la justicia de Dios se va a dejar ver y el culpable va a salir culpable y el inocente va a salir inocente. Amén. Y otra cosa que tienen que ver mucho, que aún estando preso, ¿cuál es tu búsqueda con el Señor? Porque podemos decir, ¿dónde está la justicia de Dios aquí? Pero si, aunque hay, en la palabra mencionan también que, por ejemplo, Pablo, Pedro, todas esas personas cayeron presos. ¿Ya? Por predicar el evangelio, no hicieron nada malo, predicaron el evangelio y lo metieron preso. Pero el Señor siempre le buscó una manera. ¿Ves? Pablo no, Pablo hasta murió según la tradición, murió descabezado. Según la tradición, Pedro murió crucificado al revés. De muchas maneras murieron mártires. Entonces, pero murieron por causa de qué? Del evangelio, predicando el evangelio. Pero si te das cuenta, todas esas cartas, no, todo eso que ellos escribieron, todo eso que ellos pasaron, todo eso que ellos hicieron, hasta la fecha de hoy, es lo que nosotros nos dejamos regir.
que es la palabra de Dios. Todo Yes. hay un propósito, siempre y cuando, porque nosotros no, si nosotros no estamos en la cobertura de Dios, no nos podemos quejar de lo que nos pase. Mira, ahora, fíjate ahora mismo, eh, tanta gente que se queja, porque es que después que hacen las cosas se quejan. Eh, ¿Cuántas protestas no han habido para que saquen la oración de las escuelas? Ujú. Saquen la lectura de la Biblia de las escuelas. Han hecho protestas y se han firmado leyes que no. Es verdad que hay libertad de expresión, pero en la escuela no puedes ponerte a orar antes de comenzar la clase y no puedes, ¿verdad?, leer la Biblia con los estudiantes. No puedes hacerlo. Esto es aquí en Estados Unidos. En otros países es legal hacerlo, pero aquí en Estados Unidos no se puede. ¿Qué sucede? Que nosotros no queremos, a la vez que nosotros no queremos que nuestros hijos oren en la escuela, no queremos que la Biblia entre a las escuelas, estamos también con esto expulsando a Dios de las aulas escolares. Estamos sacando a Dios de la escuela. Entonces, cuando entra un matón y hace las cosas que hace en la escuela, entonces nos atrevemos, porque también tenemos la cara de ir a los medios noticiosos y a voz en cuello tal vez gritar: ¿dónde estaba Dios cuando pasó esto? ¿Dónde estaba Dios cuando pasó esto? Y entonces un cristiano le pregunta: bueno, ¿por qué tú le estás echando la culpa a Dios si tú no querías a Dios en la escuela? Ujú. Tú eras uno de los que protestabas para que Dios no lo dejaran entrar en la escuela, para que no se orara, para que no se leyera la Biblia en las escuelas. Sin embargo, ahora que tú no quieres a Dios en la escuela, estás preguntando dónde está Dios. Seguro, yo te voy a decir dónde está Dios. Estaba afuera. Él estaba afuera donde tú lo dejaste, porque tú no lo querías aquí dentro, ¿verdad? Nosotros tenemos que ver estas situaciones cuando pasan. Y tomaste un punto bien importante. Mira cuántas cartas nos escribió el apóstol Pablo desde la cárcel. Él escribió algunas 4 cartas desde la cárcel. Ujú. Estuvo preso, siguió escribiendo. O sea, él no tomó el estar preso como un medio para taparle la boca a él, sino que él dijo: yo aún estando preso, yo voy a seguir ministrando. Estando preso, yo voy a seguir predicando. Estando preso, yo voy a seguir. Y escribió unas cartas preciosas desde la cárcel. Escribió unas cartas preciosas. Inclusive cuando nosotros leemos acerca de la armadura de Dios, ¿de dónde usted cree que Pablo sacó eso? Cuando habla de la armadura de Dios, si dice la palabra, dice que él estaba preso y lo tenía entre soldados, lo tenían preso, que lo vigilaban día y noche y cambiaban la guardia 4 veces, si mal no recuerdo. Y él miraba a los soldados y aún más dice que debido a esto, todo el pretorio, todos los soldados oyeron la palabra, porque estando allí preso, ¿okay?, el apóstol Pablo le predicaba a los soldados. ¿Me entiendes? Y cuando él dice que habla del yelmo, que habla del pectoral, que habla del calzado, que habla de la espada, que habla del escudo, que habla del cinturón. O sea, cuando ¿de dónde él tomó eso? Pues de los soldados, que eran los que lo custodiaban a él. Y eso nos trajo una enseñanza rica en el ámbito espiritual. Ok. Nosotros tenemos que mirar que, aunque sí, nos duele, porque no creo que estar tras la reja, estar privado de la libertad física, oiga bien, estar privado de la libertad física sea algo bueno. No lo creo. Yo creo que es bastante difícil. Pero aún si nosotros entendemos que nosotros hemos estado tras la reja por algo injusto, debemos tomar ventaja de eso. Y aunque estemos privados de la libertad física, espiritualmente estamos libres. Hay un hermano en la iglesia que me contaba no le voy a decir nombre aquí porque no sé cómo se vaya a sentir, pero sí, el testimonio de él es bien bonito porque aunque él de camino para acá, él cruzó la frontera, ¿verdad? Él venía por abajo, por Centroamérica, y a él en una ocasión lo metieron preso. Pero entonces él cogió ventaja de eso. Obviamente, como uno como ser humano, al principio uno se angustia y todo, pero cogemos ejemplos de Pablo, de Pedro, que cuando cayeron presos no le tapó la boca, sino que vieron un propósito sobre eso. Y él dice que empezó a predicarle y empezó a cantar allí en la cárcel y que mucha gente se convirtieron. Amén, gloria a Dios. Sí, entonces,
Yo no te puedo hablar de eso mucho porque en el sentido de que yo nunca he estado preso, gracias al Señor. Pero como cristianos, pues tenemos que estar preparados que si la justicia de este terrenal falla, la justicia de Dios va a estar ahí, pero a la misma vez el propósito también va a estar ahí. Amén. Y aprovechemos porque nunca sabemos cuándo va a pasar algo y que Dios nos cuide, pero si pasa, que sea porque es la voluntad de Dios y no porque nosotros mismos nos buscamos las cosas. Mira, yo oí, no solamente lo oí, sino que leí un testimonio acerca de un pastor que todos los días él pasaba por la calle y en su trayectoria siempre pasaba frente a una cárcel. Siempre pasaba frente a una cárcel. Y él pasaba frente a la cárcel y él le oraba a Dios y le decía, Señor, yo quiero que tú me permitas testificar en esa cárcel. Yo quisiera testificar en esa cárcel. Abre puertas para que yo pueda testificar en esa cárcel. Y todos los días pasaba por allí en su trayectoria diaria, ya sea yendo para la iglesia o visitando a los hermanos. El asunto era que todos los días, y esa era la oración, Señor, permíteme testificar en la cárcel, permíteme testificar en la cárcel. ¿Qué sucede? Que se firmaron unas leyes de que no se podía predicar al aire libre y estaba predicando al aire libre y lo metieron preso. ¿Y dónde lo metieron preso? En la cárcel que él pasaba todos los días. Él pasaba por esa cárcel y le oraba al Señor que le permitiera testificar en esa cárcel. Estuvo preso, no sé, una semana o unos cuantos días, pero en los días que estuvo preso, él vio que fue la mano de Dios el que permitió que él entrara allí tras las rejas para poder predicar la palabra. ¿Cuántas vidas no se han convertido por eso mismo? Porque ha entrado un cristiano, ha entrado allí y la mayoría de las veces son cristianos descarriados. Entra un cristiano descarriado a la cárcel cuando se ve confinado, entonces nuevamente se humilla delante de Dios y le dice al Señor, Señor, perdóname, yo te voy a servir. Tras las rejas comienza nuevamente a servirle a Dios, abre estudios bíblicos, abre círculos de oración en la cárcel y presos se convierten a Cristo debido a que ese cristiano entró allí tras la reja. O sea que no todo lo que nos sucede a nuestros ojos malo realmente es malo, sino que tenemos que utilizar estas cosas como un escalón para seguir subiendo en nuestro ámbito espiritual. Amén, amén. Mira, ahora mismo en Puerto Rico se ha levantado personas que antes cantaban reggaetón, antes cantaba sobre la violencia, cantaba sobre sexo, sobre fornicación, sobre muchas cosas que aún todavía lo hacen, pero ahora mismo están predicando el evangelio y hay uno que se llama Héctor Delgado, que antes era Héctor Ford, hay otro que se llama Larry Over, hay otro que se llama, que ahora no me acuerdo cómo es el nombre de él, ¿verdad? Hubo una persona que también se llama Alex Trujillo, que todo puertorriqueño sabe quién es. Bueno, la mayoría. Sabe quién es, que él era un asesino de Puerto Rico, el más buscado por la FBI y toda la cosa. Y él se convirtió al Señor en la cárcel. Y, y ahora mismo es un ministerio que se está levantando, que si tú ves las redes, están predicando en las cárceles de Puerto Rico. ¿Ves? Y el Alex Trujillo dice que cuando él se convirtió en la cárcel, él empezó a predicar el evangelio en la cárcel. Y muchas de las personas que hasta lo odiaban se convirtieron a Cristo. Muchas personas en Gloria, la cárcel que lo querían hasta matar se convirtieron a Cristo. ¿Ves? gloria. Entonces, Dios transforma. Dios tiene un propósito yo pienso que mientras tú estés en la cobertura del Señor, todo, dice la palabra que todo le obra bien. O sea, que tenemos que ser, aunque siempre nos cuestionamos al principio, porque como ser humano siempre nos vamos a cuestionar. Vaya, tiene que tener una conexión bien, 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 bien conectado con el Señor para no cuestionar, digo yo. Pero siempre vamos a cuestionar, pero a la vez que entendamos el propósito de Dios, nosotros siempre nos vamos a sorprender. Amén, amén. Lo que pasa es que en nuestra mente ya estamos categorizados que, que, que lo bueno es esto, lo bueno es esto y lo malo es esto. Si estamos en lo malo, o sea, si nos pasa lo malo, es porque estamos en maldición. Y si- Nosotros, nosotros miramos, nosotros miramos
Vamos a ver el episodio del Calvario. ¿Qué mal hizo Jesús para llegar a eso? Si hubo una persona justa, una persona que injustamente lo tomaron preso, injustamente lo castigaron e injustamente lo mataron, fue Jesús. Y muchos lo vieron como malo. ¿Sí? ¿Entiendes? Mucha gente dice, pero ¿cómo el Padre puede permitir que esto sucede? ¿Verdad? Él dice en su oración allí en el Getsemaní, dice, si te es posible pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad sino la tuya. Cristo sabía que él tenía que morir porque la sangre de la víctima inocente era la que iba a limpiar de pecado a la humanidad. Él sabía que él tenía que pasar por esto, ¿verdad? Y la palabra lo dice, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante del que lo trasquila, enmudeció y no abrió su boca. O sea, él no se quejó. Él no se quejó. E inclusive cuando lo estaban juzgando, que le decían esto y le decían lo otro y decían aquello y le preguntaron, mira, pero tú no tienes nada que decir a favor tuyo. Él no se quejó, él no dijo nada. Nosotros tenemos que mirar que en nuestra vida cristiana, ¿okay? En nuestra vida cristiana, todo tiene un plan, todo obra para bien. En nuestra vida cristiana, todo obra para bien. No es que todo es bueno. Eso no es lo que dice la palabra, no es que todo es bueno, pero sí todo obra para bien para el cristiano, todo obra para bien para aquellos que aman a Dios, para aquellos que conforme a su propósito son llamados, todo, tanto las cosas buenas como las cosas malas que nos suceden, todo el Señor va a trabajar de alguna manera que todo lo que nos sucede a nosotros va a redundar en una bendición, ya sea en una bendición para nosotros o en una bendición para los que nos rodean, pero todo obra para bien. Amén, amén. Ahora vamos a otra pregunta que nos hicieron, que esta pregunta nos hizo un amigo mío personal, se llama Michael Asensio. Él era compañero mío de trabajo y pues, es mi amigo de años ya. No es cristiano, pero según lo que me cuenta es que él conoce desde chiquito, pues lo llevaba así a la iglesia y eso, y siempre tuvo esta inquietud, esta pregunta. Espero que le haga para bien, que le conteste la pregunta y sobre todo que pues él pueda acercarse más a Dios. Amén. Eh, la pregunta que él tenía es, o que él tiene, dice que la esposa de Lot, lo que le pasó a la esposa de Lot, convertirse en una estatua de sal, eh, ¿fue por la desobediencia solamente o había algo más profundo o algo más profundo detrás de eso? Bien, nosotros tenemos que mirar el panorama completo. Vamos entonces a entrar en el contexto bíblico, ¿verdad? Para poder contestar esta pregunta, porque no podemos basarnos solamente en lo que nosotros entendemos, sino que nos basemos en la Biblia, ¿verdad? Y otra cosa es de la desobediencia, que tiene que ver esto con la justicia. Él pregunta cuál es la lección que debemos aprender de la justicia de Dios ahí. ¿Ves? Okay. De todo ese panorama que pasó ahí sobre la destrucción de Sodoma y Gomorra, que por qué cuando ella miró para atrás se convirtió en una estatua de sal y toda la cosa, ¿ves? Bien, si nosotros vamos entonces a los versos bíblicos. En Génesis capítulo 19, versos 16 y 17, ¿verdad? En ese capítulo vamos a ver la historia acerca de la destrucción de Sodoma y Gomorra y el por qué fue destruida y demás, pero no queremos tocar toda la historia porque entonces nos tomaría bastante tiempo. Ujú. Pero sí, haciendo un resumen de lo que sucede allí, dice la palabra que unos ángeles llegaron a la ciudad de Sodoma y dice la palabra que estando en la ciudad encontraron a Lot, Lot los vio y como la tradición
de aquellos tiempos era que cuando veían un forastero en la plaza, pues le brindaran alojamiento. Mira, vente a la casa, era hospedaje, ¿verdad? Era algo bonito. Lo hablaban con él, tienes dónde quedarte. No, pues mira, vente hasta mi casa, te voy a dar agua para que te laves y demás, y te vamos a poner comida para que comas y pases la noche con nosotros, y después mañana sigues tu camino. Eso era por eso es que la palabra dice que muchos de nosotros sin saberlo hemos hospedado ángeles, porque esa era la tradición de aquel tiempo, de hospedar a las personas, el forastero. Lot hace esto con estos dos ángeles que vienen a la ciudad, porque ellos fueron allí con un propósito. Ellos fueron a ver si realmente el pecado de estas ciudades había llegado al límite que tenían que llegar para ser destruidas, ¿verdad? Y eso, hablando de esta manera, pues eso ya es otro cuarto de hora, ¿verdad? Si nos metemos en eso, el por qué ellos no lo sabían o por qué lo sabían. El asunto es que Lot se lo lleva para la casa, y allí estando en la casa, entonces ya cuando está cayendo la tarde, los varones, oiga bien lo que dice la palabra, porque eso dice, los varones de Sodoma, tanto desde el más viejo hasta el más pequeño, lo dice la palabra. Y lo voy a buscar aquí, déjenme ver dónde es que está. Y dijeron los varones, no, perdónenme. Allí mismo en el capítulo 19, por el verso 5 dice, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. O sea, que Lot sabía el por qué estaban ellos a la puerta de él. Él lo sabía. En el 19:4 dice, pero antes de que se acostasen, rodearon la casa de los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. O sea que todos los varones tenían ya esta tendencia malvada. Ellos realmente lo que querían era hacer una violación en grupo. Querían violar sexualmente a estos dos varones que llegaron. ¿Ok? Sácalos para que los conozcamos. Pero si el conocerlo no indicaba algo sexual, ellos tuvieron tiempo de conocerlos allá en la plaza. Tuvieron tiempo de conocerlo. ¿Cómo está? Mi nombre es fulano. Y de esa manera. Pero el conocerlo, el que estaba hablando aquí, no es un conocer de saber quién era, sino el conocerlos íntimamente, sexualmente. Era cuando en el tiempo antiguo, cuando hacían esto, le están robando a esta persona de su hombría. ¿Me entiendes lo que está sucediendo? En la cárcel hacen lo mismo. En la cárcel, cuando entra a una persona y le hacen esto, le están robando su hombría. Y ya cuando le hacen esto, entonces lo someten a la ley de la cárcel. ¿No? Y ahí en el versículo 8, para que vea más, dice, he aquí que yo tengo dos hijas que no han conocido varón. O sea, cuando ellos se refieren que no han conocido varón, es que son vírgenes. Ajá. Que la pueden tomar. Yes. Eso es lo que se están refiriendo ahí. Y os la sacaré fuera y hacer de ellas como bien os pareciere. O sea, no estamos hablando nada menos que sexualmente. Sí, sí. Solamente que a estos varones no les hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. O sea que si no fueran, si fuera otra cosa, pues no se refería tanto a que no han conocido varón. Porque el conocer varón o no conocer varón es que o son virgen o no son virgen. ¿Ve? Hablándolo así. Y entonces, pues no, pero ellos prefirieron a los dos varones que estaban ahí en la casa. Cuando nosotros miramos todo este panorama vemos la maldad que había en Sodoma, la maldad que había en Sodoma. Y el mismo Señor nos manda y nos dice, salid de en medio de ellos, pueblo mío, para que no seáis partícipes de su destrucción. Nosotros no debemos anhelar, no debemos añorar las cosas que nosotros dejamos atrás cuando estábamos en el mundo.
No Amén. debemos añorarla. No debemos desear, que cuando yo estaba allá, que yo era esto y yo era lo otro, pues yo tenía esto. Mire, ya el Señor te sacó de eso, no tienes que regresar. Vamos otra vez a entrar a la pregunta. Estos dos varones, entonces, cuando quieren hacer violencia contra Lot, porque Lot no quiere sacar a los varones, dice la palabra que vinieron los ángeles, estos dos varones vinieron, alargaron la mano, entraron a Lot nuevamente a la casa e hirieron a todos los varones. Mire, y yo me pongo a pensar, yo digo, Dios mío, pero desde el más joven hasta el más viejo. Todos estos varones querían hacer violencia sexual contra estos dos varones. O sea que ya no era algo de una persona u otra, sino que era algo que ya estaba impregnado en la tradición de este pueblo. ¿Eh? Ujú. Era algo que ya estaba arraigado en la tradición de este pueblo. Y no solamente eso, nosotros miramos en el libro, en el libro de Ezequiel y cuando habla acerca de estas personas, de la maldad de Sodoma, dice que eran soberbios, tenían abundancia de pan, eran ociosos, no fortalecían las manos del afligido ni al menesteroso. O sea que era una gente mala, su corazón era malo, tenía su corazón perverso. Dice la palabra que entonces vienen los ángeles y toman a Lot, toman a su esposa y toman a sus dos hijas y las sacan de la ciudad porque ya la destrucción venía, ¿verdad? Dios ordenó que iba a destruir la ciudad, pero como Abraham, había un siervo de Dios allá que estaba intercediendo por ellos, pues fueron y buscaron a Lot, la esposa y sus dos hijas y las sacaron y le dieron órdenes. No te detengas ni mires hacia atrás para que no seáis partícipes de esta destrucción. Mm. ¿Entiendes? Le dieron órdenes, lo leímos aquí. ¿Dónde fue que lo leímos? En el capítulo, en este mismo capítulo 19, 16. 16 y 17, ¿verdad? Ujú. Lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad y cuando los hubieron llevado fuera dijeron, escapa por tu vida, no mires atrás. No mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Le dieron una advertencia. Ujú. Le dieron una advertencia. No te pares, no mires atrás, escapa para que no sea, para que no muera. ¿Verdad? ¿Qué sucede? Que en esta trayectoria, mientras están caminando, la esposa de Lot mira hacia atrás, se detiene, mira hacia atrás y quedó convertida en una estatua de sal. Ok. Cuando nosotros miramos entonces este panorama, ¿qué sería lo que sucedió allí? ¿Sería solamente la curiosidad de la esposa de Lot para ver qué era lo que estaba sucediendo? ¿Sería solamente eso? ¿O sería que el corazón de ella estaba puesto en los bienes que tenía allí en Sodoma? Porque si nosotros miramos capítulos antes de esto, Dios había bendecido a Lot de una manera grandísima. Lo había bendecido, tanto así que dice que fue extendiendo las tiendas de la llanura, fue extendiendo sus tiendas y alargando sus tiendas hasta que llegó a la ciudad. O sea que él tenía bastante, si tenía tanto que Dios lo había bendecido tanto que cuando los pastores de Abraham y los pastores de Lot se entraron a piñazos, como decimos, estaban peleando y discutiendo. Y por eso fue que vino la división y Abraham le dijo, mira, nosotros somos familia, para que no haya discusión ni haya pelea entre nosotros dos, ni entre tus pastores y los míos. Si tú agarras la llanura, yo me voy para el monte. Así que tú mira aquí, está puesto delante de ti, ¿a dónde quieres ir? ¿Qué tú quieres hacer? Y luego miró la llanura y vio que era bonito y escogió la llanura, entonces Abraham se fue para el monte. Dios bendijo a Abraham. Había una razón por la cual ella miró hacia atrás y estamos hablando filosóficamente en cuanto a esto porque la Biblia no abunda en esto. Pero Ujú. sí, lo que sí la Biblia dice fue que ella entonces desobedeció porque los ángeles le dijeron, no te detengas y no mires tras ti. Y ella se detuvo y miró y por eso entonces vino el castigo de que se fue convertida en una estatua de sal. ¿No? Y ahí va a entrar, que es el próximo tema que vamos a tocar, que es sobre la obediencia. Y también está entrando la justicia, porque se estaba haciendo justicia en aquel momento.
Pero entraste en unos puntos importantes. Es que en esa llanura no estaba solamente Sodoma y Gomorra. Habían 5 ciudades más. ¿Ves? Eso puede ser, especulando, ¿ves? En ese sentido, porque la Biblia no entra en profundidad sobre eso, que cuando ella miró hacia atrás, ¿ok? Obviamente se está destruyendo todos sus bienes. O sea, si tú vienes a ver, la obediencia de Dios es que no mire para atrás. Pero si tú estás atado a las cosas de aquí, a las riquezas, y que ahí vamos a hablar de las riquezas, que estábamos hablando anteriormente, en nuestro pensar, a mí, ponte en ese lugar, ¿tú mirarías para atrás o no? Bueno, O, sí, o, o le obedeces a Dios, es ¿entiendes? que ese es el punto, ese es el punto. Hoy, perdón, hoy el pastor estaba hablando sobre lo entenderás después, ¿entiendes? Pues Lot y sus hijas lo entendieron después, pero siempre hay una persona que va a anhelar y va a desear lo que dejó atrás. ¿Ves? Pablo también lo habla. Pablo habla también sobre las cosas que él dejó atrás. Yo le he tenido todo, como que tampoco he tenido nada. ¿Ves? Pero Pablo se sentía rico en Cristo. Pablo se sentía que lo tenía todo en Cristo. Una persona que de tenerlo todo, de ser perseguidor de cristianos, de ser que por él los mataban, que él tenía una agenda. No era que, no era que él iba al azar así, no, él tenía una agenda. Y al final murió por Cristo. O sea, lo dio todo por Cristo. Y Pablo no miró para atrás. Dice la palabra bien claro, siguiendo a la meta, siguiendo a, La soberana vocación. a Blanco. O sea, él entendió eso, la obediencia. ¿Ve? Y claramente, yo por lo menos claramente veo que ahí fue la desobediencia porque que mucho nos cuesta dejar lo que tenemos atrás por Cristo. Es que nosotros tenemos la tendencia de poner nuestra vista en los bienes materiales, Ujú, ¿verdad? Tenemos la tendencia de poner nuestra vista en los bienes materiales. Tenemos la tendencia de que nosotros hemos trabajado toda nuestra vida para obtener lo que deseamos, que se nos hace bien difícil de salir de ello. Me explico. La casa que yo tengo, ¿verdad? Toda mi vida, pues, mi deseo era tener una casa y tener un lugar donde para que mi esposa esté contenta. No pagar renta, ¿eh? ujú, No es pagar renta, porque el pagar renta, pues, es diferente. No, tener una casa propia. Tener una casa que nosotros podamos poner un clavo en la pared y que nadie nos diga, no puedes poner ese clavo ahí en la pared. Porque no, pues si esta casa es mía, yo hago lo que me da la gana. So, so, todo el tiempo yo he querido tener eso, no solamente pensando solamente para mí, sino para mi esposa, que mis hijos puedan venir, puedan quedarse, puedan tener su cuarto y demás. Y que Dios nos dé la orden y nos diga, sal de la casa, que tengo otros planes para ti. ¿Entiendes? Entonces uno se pone a pensar, wow, después de tantos años que yo he trabajado y que yo para adquirir mi casa, ahora tengo que dejar mi casa. ¿Sabes? Entonces ponemos nuestra vista en los bienes materiales, no sabiendo que si Dios me dio para que yo adquiriera esta casa, Él también me puede dar para adquirir otra. Y claro. quién sabe si la otra es mejor que esta, ¿me entiendes? Ujú, O como también nos puede tener, no, ahora no vas a tener propiedades porque yo quiero que tú vivas de esta manera, ¿verdad? Quiero que tú vivas por fe, ¿verdad? Como dice la palabra. Si miramos el panorama de la esposa de Lot, tantos bienes que ellos y escaparon con su vida. ujú. La Biblia nos dice que Lot se llevó un burro lleno de ropas y lleno de comida y de alimentos y que las hijas pues cargaron con canastas llenas de esto, lleno de lo otro. No, ellos se fueron con lo que tenían puesto. Los ángeles los agarraron por la mano y le dice, sálganse de aquí porque la ciudad va a ser destruida. Y aquel agarró a Lot y a la esposa y el otro agarró a las dos hijas y empezaron a caminar y una vez estaban fuera de la ciudad le dijo, escápense al monte, no se detengan ni miren atrás. Ellos escaparon con lo que tenían puestos.
No, ¿verdad? y no solo eso, es que los esposos de las hijas de Lot se quedaron. Novios, no eran esposos, eran novios. Bueno, sí, eran novios, sí. Se quedaron, ¿ok? Y aún así, bueno, prefirieron que se destruyera. Y aún así, ¿ok? Los varones esos dijeron, ok, ¿quién eres tú para decirnos eso? ¿Verdad? Dice, así te vamos a hacer peor de lo que vamos a hacer. O sea, que realmente, o sea, estaba bien atada. Porque si a mí me van a, si a mí me van a hacer lo que le dijeron a él que le iban a hacer, yo ni miro para atrás, yo sigo corriendo por ir para allá. Pues, ese es el punto. O sea que nuestra vida es mucho más que, como dice la palabra, el Señor Jesús hablando, nuestra vida es mucho más que la ropa y mucho más que la comida, es mucho más que eso, ¿me entiendes? Nosotros debemos aprender a despojarnos de los bienes materiales. Amén. Eh, eh, Ahora mismo nosotros estamos haciendo estos viajes misioneros. Yo llevo haciendo viajes misioneros bastantes años ya y he aprendido tanto en los viajes misioneros. He aprendido, wow, el Señor me ha llevado por lugares buenos, lugares malos, allí en Haití, lugares donde las casas, hay casas que todavía lo que tienen es tierra en el suelo. La iglesia está hecha de planchas de metal. eh, Pasan necesidad y no comen. Y cuando llega la hora del culto, como esa gente adora y como esa gente alaba al Señor y como esa gente se goza en el Señor y no tienen nada. ¿Me entiendes? No tienen nada. Nosotros debemos aprender a despojarnos de las cosas materiales y servirle a Dios, punto y se acabó. Ok, ahora tenemos casa, ahora tenemos carro, ahora tenemos esto, ahora tenemos lo otro. Pero si llega el momento en que lo perdemos todo, pues mira, amén, gloria a Dios con todo lo que tenemos, ¿verdad? Como dice el profeta, aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo, ay, qué ama, Amén. con todo, mm, con todo yo voy a servirle a Dios, con todo yo voy a adorar a Dios. Amén. Aleluya, decía el profeta, con todo, con todo, con todo. Nosotros como cristianos debemos aprender a despojarnos. Muchas veces estamos tan atados y tan atados que no queremos ir a la iglesia porque no queremos dejar esto allá, no queremos ir allá porque no queremos dejar esto otro acá. Y estamos tan atados a la cuenta de banco, estamos tan atados a nuestro trabajo, estamos tan atados a nuestra casa, estamos tan atados a nuestros hijos, estamos que no podemos hacer lo que Dios nos manda porque tenemos esas ataduras y somos cristianos y estamos tan atados a estos bienes materiales que cuando Dios nos da una orden, preferimos entonces seguir nuestros deseos y seguir atados a los bienes materiales que ser obedientes a la palabra de Dios. Y así andamos la mayoría, aún siendo cristianos. Eso es así. Eh, para contestarle la pregunta, sí, eh, ya sea que fue por curiosidad o ya sea que fue porque estaba atado a sus bienes, ¿ok? Desobedeció a Dios, Amén. fue por desobediencia y te pongo un escenario, si ahora mismo Dios quiere quitar algo en mi vida que me va a hacer daño, pero me dice, no hagas esto, ¿ok? ¿Para qué lo voy a hacer? Yes. ¿Para qué lo voy a hacer? Pero muchas veces lo hacemos porque nos da la gana de hacerlo, porque la esposa de lo que tenía que hacer era seguir corriendo, no mirar para atrás, pero algo lo hizo ella, mirar para atrás, desobedeció. Dios le dijo a Eva y a Adán, no coman de ahí. No importa lo que te digan,
no coman de ahí. ¿Entiendes? Es la desobediencia. La desobediencia es la definición prácticamente absoluta del pecado. Es la desobediencia a Dios. ¿Entiendes? La desobediencia de la que Dios nos manda. ¿Ves? Si Dios, a conclusión de todas las preguntas, si somos, si somos pobres, mira, la palabra habla sobre la pobreza. Somos bendecidos porque tenemos algo más que lo que tiene un rico, que es a Cristo en el corazón. Amén. Porque el rico te puede decir, no, porque yo creo en Dios. No, 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 no es lo mismo. Tú puedes creer en Dios, pero seguirlo es otra cosa. Yes. Seguirlo es otra cosa. ¿Ok? Porque hay que sacrificar mucho. La palabra dice, coge tu cruz y sígueme. Amén. Amén. Y Dios te pone a prueba. ¿Ok? Porque tú me puedes seguir porque tienes dinero. Tú me puedes seguir porque tienes tremenda casa. Tú me puedes seguir a mí porque tienes esto y tienes lo otro. Pero si no lo tienes, ¿me sigue? Amén. ¿O me maldice? O sea, el pastor, para concluir, y esperemos que le hayamos respondido a la pregunta, perdona. El pastor decía la otra vez, como decían los cuatro, hebreos que iban a ser quemados, que decía, eh, eh, 3 hebreos. era tres, sí, era tres hebreos, perdona. Los Tres jóvenes hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego. amén. Eran los tres hebreos. Le iban a ser quemados en un horno de fuego. ¿Y qué fue lo que le dijeron? De esta el Señor nos va a librar. Y si no nos librar, no nos vamos a adorar a tu Dios. O sea, estando ricos, estando pobres, estando como sea, vamos a seguir adorando a Dios. Amén. Porque a nosotros nos espera en la vida eterna, nos espera algo más, mucho más grande de lo que podemos esperar aquí. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra fe. Y qué más que morar con Él. Amén. Y todo aquello que ha sentido la presencia del Señor en nuestras vidas y que ha sentido que siempre ha estado ahí, realmente sabe que en la pobreza Dios está ahí. Amén. Y en la riqueza también está ahí, pero nosotros somos los que nos olvidamos de Él. Amén. Y no solamente eso, eh, si nos podemos hacer, ¿verdad?, un resumen de las 3 preguntas que tuvimos hoy acerca de la justicia, acerca de la pobreza y acerca de la desobediencia de la esposa de Lot. Nosotros tenemos que mirar que la luz de Dios siempre se deja ver, ¿verdad? Y en Dios no hay injusticia. En Dios no hay injusticia. En el asunto del pobre y del rico, mire, hay pobres que son orgullosos. No tienen dónde caerse muertos, pero son orgullosos. Son orgullosos. ¿Entiendes? Y también hay ricos que son humildes. O sea, que no podemos ecualizar la riqueza con el pecado y la pobreza con el servirle a Dios, sino que hay ricos que son arrogantes y ponen su fe en la riqueza, pero también hay ricos que son humildes y lo vemos en la palabra. Las mujeres que seguían a Jesús, que ellas contribuían para su ministerio, ¿verdad? Y demás. La mujer aquella que le dio hospedaje al profeta Elías, que le hizo una casita y demás, dice que era una mujer pudiente del pueblo. Hay gente rica que se humilla delante de Dios, que reconoce quién es Dios y que usan sus bienes para bendición de la iglesia y para dar benevolencia a los necesitados, y Dios los bendice por eso. Dios los bendice por eso. Y hay gente de negocio que son millonarios pero su ofrenda y sus diezmos y sus ganancias están ahí a los pies del Señor siempre. Tienen todas las cosas a los pies del Señor. Y hay pobres alguien dijo en una ocasión, el corazón del pobre es el mejor corazón que hay. ¿Por qué? Porque el corazón del pobre, cuando ve la necesidad, dice: si yo tuviera. Pero entonces cuando tiene, mordido, no te voy a dar. Porque si te doy, pues entonces me quedo sin nada.
Nosotros tenemos que mirar esto, la justicia de Dios en cuanto a lo otro que nosotros hablamos. Hay justicia terrenal y hay justicia divina. La justicia divina es justa 100%. La justicia terrenal, yo no confío en la justicia terrenal, porque la justicia terrenal en el hombre no se puede confiar. En el hombre no se puede confiar. Nosotros confiamos en Dios y vemos que tanto la obediencia tiene su paga, como la desobediencia también tiene su paga. Y eso lo vemos a través de toda la historia bíblica. Tú eres obediente, Dios te va a dar tu recompensa. Eres desobediente, también vas a tener tu recompensa y vas a tener tus consecuencias. Amén. Amén. So, dicho eso, esperemos que le hayamos contestado las preguntas que nos hicieron. Si tienen alguna otra pregunta, por favor escríbelo en los comentarios abajo, que sacaremos un podcast, un episodio, para contestar esas preguntas mientras seguimos con los temas que estamos tocando. Amén. ¿Cómo te sentiste, Pastor Kiri? ¿Bien? A mí me encanta hablar de la palabra, me encanta ir un poquito profundo en estos temas, desarrollar temas que realmente son buenos para mantenerlos afilados, ¿verdad? En el conocimiento, la sabiduría, en el temor de Dios, y que podamos ser de bendición a otros, ¿verdad? Hay quien no tiene la facilidad de poder discutir estos temas, y por eso es que estamos en estos podcasts, ¿verdad? Estamos discutiendo estos temas que son realmente de gran importancia para la iglesia, de crecimiento espiritual para la iglesia, y también con ello podemos contestar ciertas preguntas, como lo hicimos hoy, de ciertas dudas e interrogantes que tiene la iglesia acerca de temas bíblicos. Así que esperamos que esto sea de bendición. Miren, en ninguna manera podemos decir estamos haciendo esto porque lo sabemos todo, porque tenemos estudios y somos unos duros en esto, ¿no? Dios nos ha dado esta bendición, pues amén, la hacemos, ¿verdad? Para la gloria del Señor, y espero que sea de bendición también para todos aquellos de ustedes que nos están escuchando. Amén, amén. Ahora voy a hacer una oración para ya cerrar esta sección y hasta la próxima con la oración. No Amén. se olvide de suscribirse, darle like y compartan, sobre todo para que las personas pues les pueda llegar este mensaje. Amén. Que la misma pregunta que tuvieron estas personas, pues lo más posible es que la tengan muchas otras personas. Amén. Amantísimo Dios y Padre Celestial, primeramente te damos gracias por este día, Señor. Gracias porque un día más de vida que tú nos das. Gracias, Señor, porque nos permite a nosotros y nos pusiste a sentir como el querer en nuestro corazón de hacer este podcast para que las personas puedan entender un poco mejor y un poco más la palabra de Dios. Gracias, Señor, porque tú eres el que nos da la sabiduría y no es nuestro propio entendimiento, sino lo que tú nos pones en el corazón y en nuestra mente, Señor, dale. Gracias, Jesús, Señor Padre. Bendice a todos aquellos que están mirando este podcast, Señor Padre, y aquellos que no te conocen, que te puedan conocer más. Gracias, Jesús, te lo pedimos en tu dulce nombre, Jesús. Amén. Amén, Dios, amén. Dios les bendiga a todos. Dios les bendiga, mi gente. Hasta la próxima. Hasta la próxima.